Siguiendo con el tema de la clasificación de los contratos, otro criterio clasificatorio que podemos encontrar es la de contratos principales y accesorios. Tal como se ha señalado, cuando dos contratos se encuentran de tal forma vinculados o imbrincados de manera tal que el uno es la causa fundante, la razón de ser del otro, se predica del primero que es principal y del segundo que es accesorio, afirmándose a este último que se le aplica la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ejemplo de contratos accesorios son los de garantía, fianza, prenda, hipoteca, anticresis. Se ha señalado también que para que pueda hablarse de accesoriedad, es imprescindible que el negocio que se predica como accesorio no pueda sobrevivir sin la subsistencia del contrato principal. Por último, se enseña que esta clasificación no es más que una superfetación de la clasificación de los contratos en principales y accesorios, de los derechos, en principales y accesorios, pues eventualmente los derechos que se garantizan con los contratos accesorios pueden no ser emergentes de un contrato. Por último, la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, construida para las cosas, debe ser aplicada con cautela, pues lo accesorio a veces influye sobre lo principal o se emancipa del mismo. Así, por ejemplo, en materia de fianza, la misma, si bien se extingue por la extinción de la obligación principal, también puede serlo por causales previstas independientemente de ella, como por ejemplo las que emergen del artículo 1596 del Código Civil. Por ejemplo, civil y comercial, cuando se ha prorrogado el vencimiento de la obligación sin consentimiento del fiador, en el caso de la fianza locativa que tiene un régimen particular, etc. Otra categoría de contratos que ha merecido recepción en el Código Civil y Comercial es la de los contratos conexos. La doctrina ha discutido sobre cuándo debe entenderse que estamos en presencia de un contrato conexo o imbrincado. El Código Civil y Comercial ha definido esta categoría siguiendo la opinión mayoritaria, en el sentido de que hay conexidad contractual cuando dos o más contratos autónomos, jurídicamente autónomos, se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Ejemplos de los contratos conexos pueden encontrarse en el llamado crédito para el consumo, previsto en el artículo 36 de la Ley 24240, con sus reformas, sobre todo la 26361. Sistema de tarjetas de crédito, la Ley 25065, el de medicina prepaga, la de venta de bienes informáticos, mutuos bancarios, seguros de vida, etc. En este sentido, Armella señala que para que haya conexidad es necesario encontrarse con una pluralidad de contratos vinculados por una finalidad económica común, como por ejemplo las operaciones económicas globales o las redes contractuales. Esta vinculación se produce porque todos los contratos que se celebran responden a un resultado distinto de la propia finalidad individual. Todos coadyuvan al logro de un resultado económico que no se puede alcanzar si no es por la interacción de cada uno de ellos en particular. Piensen ustedes, un contrato de emisión de tarjetas de crédito no tendría sentido si no hay comercios adheridos a ese sistema, lo cual constituye un contrato independiente, jurídicamente hablando, del contrato de emisión de tarjetas de crédito, pero vinculados por una finalidad económica común. La conexidad puede ser establecida por ley, puede ser expresamente pactada o derivada de la interpretación, conforme surge del artículo 1074. Es decir, para que haya conexidad debemos encontrarnos en presencia de dos o más contratos jurídicamente autónomos. Armella señala que para que poder interpretar que existen contratos conexos es fundamental contar con la existencia de dos o más contratos y cada uno de ellos deberá integrarse con sus elementos configurantes, ser válidos y tener la virtualidad jurídica de generar su eficacia plena.
y ve que el cemento, al decir de Lorenzetti, que une estos contratos, es la idea de obtener una finalidad económica común, que no podría ser alcanzada por un contrato único, típico o atípico. Tal como lo señala Lorenzetti, hay muchos casos en que solo mediante varios contratos se puede alcanzar la finalidad económica perseguida, el negocio en sentido común, y por ello las partes lo combinan sin que ellos pierdan su tipicidad ni se trate de modalidades que el legislador haya previsto. Estos contratos, los contratos conexos, han recibido distintos nombres en la doctrina: contratos conexos, grupos de contratos, negocios coligados, redes, networks, etc. El supuesto de ellos se configura cuando hay varios contratos que son jurídicamente independientes, pudiendo ser ellos típicos o atípicos, con su propia causa y objeto, sin perjuicio de existir una operación económica común a ellos que les da unidad y que hace que la causa de estos negocios no se agote en el mismo, sino que existe una causa supracontractual o conexa que explica la celebración de los distintos contratos y la vinculación entre ellos. Estas redes contractuales ponen en jaque el principio de relatividad de los contratos y también plantean problemas particulares, en especial en orden a la interpretación y en orden a los efectos propagatorios que pueden presentar. Al respecto, el Código Civil y Comercial establece en el artículo 1074, bajo el título de interpretación, que los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndole el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. En cuanto a los efectos propagatorios, según las circunstancias probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. Otra clasificación que se realiza de los contratos son las de contratos causados y abstractos. López de Zavalía enseña que todos los contratos contienen una o más atribuciones patrimoniales, en el sentido de ventaja patrimonial. Ahora bien, quien atribuye patrimonialmente lo hace por alguna razón, es decir, por una causa que puede ser donandi, credendi, solvendi, etc. Frente a esta razón fundante, un sistema jurídico puede adoptar diversas actitudes. A. Disponer que la validez y existencia de la atribución dependa de la validez o existencia de la causa. Es decir, si la causa es inexistente, inválida, nula o ilícita o ineficaz, tal circunstancia afectará directamente la validez de la atribución. Es como si la atribución estuviera unida a su causa como un cordón umbilical. En estos casos se predica que la atribución es causada, y así son calificados los actos y contratos que la contienen. En este régimen, el derecho puede presumir que la razón fundante o causa es válida, y por lo tanto, si alguien impugna su validez, debe cargar con el onus probandi. Se dice en este caso que existe una abstracción procesal de la causa. En este sentido, el Código Civil y Comercial, en el artículo 282, al cual remite el artículo 1012 del Código Civil y Comercial, prescribe que aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra verdadera. Esta razón de ser es la causa fin, lo que no es similar al llamado motivo, que es la razón en concreto que ha tenido una parte para efectuar una atribución. Al respecto, el artículo 281 prescribe que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Establecer que la validez de la atribución no depende de modo alguno de la existencia o validez de la causa. En ese caso estamos en presencia de atribuciones abstractas e idéntico calificativo reciben los actos y contratos que la contienen. Tal como señala López de Zavalía,
La abstracción puede ser total o parcial o abarcar solo algunos aspectos, pero en todos los casos desentendiéndose de la causa. En tal caso se predica que la abstracción es absoluta o bien pueden desentenderse solo provisoriamente de la causa, pero corregir los efectos de la atribución por medio de acciones o excepciones de enriquecimiento. Tal es la atribución relativa. Tal parece ser el sistema seguido por el Código Civil y Comercial cuando, en el artículo 283, prescribe que la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto, mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Por último, otra clasificación que se suele citar es la de macro y microcontratos. Esta distinción se realiza en base a la importancia económica del contrato en cuestión, es decir, reposa sobre un criterio cuantitativo. La distinción tiene carácter relativo, pues el que un contrato sea un macro o microcontrato dependerá de la circunstancia y de la fortuna de los contratantes. La noción de microcontratos parece receptada por la ley en materia de donaciones. Así, por ejemplo, el representante no puede realizar donaciones u otras liberalidades, excepto aquellas gratificaciones habituales, artículo 375 del Código Civil y Comercial. Tal como se ha señalado, el tema impacta sobre todo en la cuestión de capacidad, sobre todo si los incapaces pueden celebrar micronegocios de la vida diaria. En este sentido, el artículo 684 del Código Civil y Comercial afirma que los contratos de escasa cuantía de la vida cotidiana celebrados por el hijo se presumen realizados con la conformidad de los progenitores.